La base fundamental en el control de las funciones celulares son los genes. Recordemos que los genes también son unidades de herencia. Estos garantizan que la información pase de una célula madre a una célula hija o de los padres a los hijos. Pero resulta que también ayudarán a controlar las funciones celulares mediante la inducción en la producción de proteínas y de otras sustancias. Dichas proteínas, recordemos que son de dos tipos: tipo funcionales y tipo estructurales. Las estructurales forman el citoesqueleto, le dan forma a la célula y permiten su movimiento, entre otras funciones. Pero resulta que las enzimas lo que hacen es catalizar las reacciones celulares. Significa que ante la presencia de una enzima todo se vuelve más rápido y en consecuencia, si necesito estimular una función celular, pues básicamente lo que hago es producir más enzimas. Pero resulta que si necesito inhibirla, disminuyo la producción de enzimas para garantizar la homeostasis del espacio intracelular, así como la relación con el medio y la homeostasis en el líquido extracelular. Los genes se encuentran principalmente dentro del núcleo, en forma de ácidos nucleicos, es decir, el ADN y el ARN. Este último tiene la particularidad de que se forma a partir de una hebra de ADN y además de que tiene la capacidad de salir desde el núcleo hacia el citoplasma para encontrarse con los ribosomas. El proceso completo, que va desde el ADN hasta la expresión de proteínas, recibe el nombre de expresión génica. Inicia en el núcleo y termina en el ribosoma, que es el organelo intracitoplasmático donde se ensamblan las proteínas y tiene la ventaja o goza la particularidad, la expresión génica, de ser variable. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes sacar más de 100.000 tipos de proteínas a partir de 20 a 25.000 tipos de genes, que son los que contiene el núcleo celular. El ADN dentro del núcleo se encuentra en forma de hebras, que están compuestas por una serie de moléculas y compuestos químicos que siguen un patrón regular. Este ADN está formado por ácido fosfórico, una pentosa llamada desoxirribosa y por una base nitrogenada. Estas bases nitrogenadas son de dos tipos: dos purinas y dos pirimidinas. Las dos purinas son la adenina y la guanina y las dos pirimidinas son la citosina y la timina. Si comparamos la hebra de ADN con un edificio, las bases o cimientos están conformados por el ácido fosfórico y la desoxirribosa. Estas sirven como base ¿para qué? Para la unión a la desoxirribosa a una base nitrogenada en una sola hebra. A su vez, esta base nitrogenada lo que va a hacer es unirse a la base nitrogenada de la otra hebra, que va a tener una conformación complementaria a través de unos enlaces de hidrógeno. Siguiendo con esta misma idea, el ADN tiene sus estructuras más básicas. Estas estructuras más básicas son los nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un ácido fosfórico, por una desoxirribosa, pero por una sola base nitrogenada. ¿Esto qué significa? Que si tú tienes 4 bases nitrogenadas, vas a tener 4 nucleótidos. Hay una característica que gozan las hebras de ADN y ARN y son la complementariedad. Esto se debe a la afinidad que tienen ciertas purinas por ciertas pirimidinas. Recordemos que si tú tienes dos hebras complementarias, una enfrente de la otra, estas se van a unir a través de enlaces de hidrógeno, pero no van a combinarse al azar. Estas se unen teniendo en cuenta su afinidad. Una adenina se va a unir a una timina y una citosina se va a unir a una guanina. Resulta que cuando nosotros rompemos los enlaces de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas a cada lado, es decir, en una hebra y otra, quedan expuestas las bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas se unen en forma de tripletes. Estos tripletes son capaces de codificar o ayudar a la expresión de un aminoácido. Cuando nosotros buscamos la definición de código en el diccionario de la Real Academia Española, nos encontramos que el código se define como aquel conjunto de signos y de símbolos que nos permiten transmitir un mensaje. En este caso, el mensaje son qué tipo de aminoácidos se van a expresar en la célula. Si nos colocamos todo esto en términos sencillos, el código genético hace referencia a la manera en que se combinan los nucleótidos para que pueda ser entendido, es decir, pueda expresarse una proteína. ¿Por qué? Porque tú necesitas leerlo a través de ciertas estructuras que vamos a definir más adelante. Ahora bien, si queremos colocar esto en términos mucho más sencillos, podemos decir que el código genético es el idioma de la célula. El idioma de la célula que sirve para comunicar qué quiere la célula. Donde los nucleótidos son las sílabas, los tripletes son las palabras y la combinación de estos tripletes son las frases. Y al final
el mensaje que quiere transmitir es la expresión de sustancias y de proteínas. Hasta aquí llegamos el día de hoy. No se te olvide suscribirte. Esta es la primera parte de control génico celular. La parte que viene es ARN y cómo se forma, y los diferentes tipos de ARN que existen, así como sus funciones. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.